Buenos días, bienvenidos a la presentación de la tesis doctoral titulada Representaciones del Otro en la cinematización del cuento latinoamericano y caribeño, bajo la tutoría de la doctora Carmen Mayela Évora. Este trabajo de investigación se ubica en la línea Memoria, Identidad y Escenarios Sociales del doctorado en Cultura Latinoamericana y Caribeña. Metodológicamente, este trabajo parte de los estudios culturales, específicamente de los estudios literarios y su relación con otras artes, en este caso el cine, valiéndose de la base hermenéutica que, como señala Paul Riquet, se apropia del discurso literario y en este caso también lo hace del discurso cinematográfico. La investigación se estructura en 4 capítulos que parten de los propósitos iniciales de la investigación. El primer capítulo desarrolla un contexto histórico, literario y fílmico sobre las representaciones de la otredad en la historia del cine latinoamericano y su relación con la literatura, desde sus inicios hasta finales del siglo XX. Precisamente, Fuentes y Pérez, en su texto La memoria filmada, nos dice que el cine, cada película es un conglomerado de temas políticos, sociales, culturales y mentales. Entonces, estudiar la historia del cine latinoamericano es una tarea ardua, y más si nos concentramos en la figura de la otredad. La otredad nace en oposición a lo mismo, raíz constitutiva de la identidad del yo absoluto. Paul Riquet ubica a la otredad como antónimo de lo mismo y lo relaciona con términos como distinto, contrario, diverso. Este capítulo se estructura a su vez a través de una serie de apartados que dan cuenta de la cronología del cine latinoamericano y de cómo la literatura se relacionó con este desde sus inicios. Este capítulo está fundamentado en las teorías y en los trabajos de King, de Schumann, de Getino, quienes contextualizan el escenario cultural latinoamericano a partir del estudio de su cinematografía, específicamente a partir de las 3 grandes potencias de entonces, México, Argentina y Brasil. Los apartados que caracterizan este capítulo parten desde el cine mudo y las primeras manifestaciones de la literatura, observando que el cine silente no puede desprenderse de los grandes aportes que la literatura dio a este desde sus inicios, precisamente para mostrar los temas y los personajes nacionales y tratando de visibilizar a los marginados y desposeídos por los grandes discursos. El segundo apartado de este capítulo 1 se desarrolla desde 1930 hasta 1970. Precisamente en este periodo se da la introducción del sonido, se presentan diversos retos para los cineastas y la literatura sigue acompañando el cine en este periodo, precisamente recordando todos los elementos que le suministró desde los inicios. El siguiente apartado se desarrolla precisamente a finales del siglo XX, es decir, las 2 últimas décadas, años 80 y 90, en el que la literatura y el cine, a pesar de las convulsiones políticas, sociales de cada nación latinoamericana, por las dictaduras, sobre todo en el Cono Sur, se siguen relacionando y siguen inaugurando formas inéditas o revisitando modelos que ya habían sido trabajados anteriormente. Este capítulo concluye con un abordaje de la vida y de la obra de los diversos escritores y cineastas que crearon las obras que se abordan en el corpus de investigación. En el caso de la literatura, Gabriel García Márquez, Jorge Luis Borges, Horacio Quiroga y Francisco Rojas González. En el caso del cine, Edgardo Kosarinsky, Benito Alarraqui, Miguel Itín y Mario Soffici. En la metáfora Imágenes de papel se desarrolla el capítulo 2, que expone el proceso de cinematización del cuento latino-caribeño. En este capítulo nos basamos teóricamente en los trabajos que a través del tiempo han desarrollado los diversos estudiosos sobre la literatura y el cine, como Robert Stan, Sánchez Noriega, Sergio Boll, por mencionar algunos. Debido a la dinámica en el proceso de adaptación, este capítulo se divide en 2 grandes apartados.
El primero de ellos se titula Fragmentos literarios en la pantalla, cuando el cine reúne lo que la literatura ha separado. En este caso, a través de dos momentos, 1939 y 1953. Y el primer caso con la película Prisioneros de la Tierra, de Mario Soffici, a partir de los cuentos Una bofetada, Un peón, Los destiladores de naranja y Los mensú, del escritor Horacio Quiroga. En esta película, Soffici se vale de las historias, de los personajes y de las tramas de todos estos cuentos de Quiroga, los fusiona, los mezcla para dar como resultado la trama fílmica a través de su película Prisioneros de la Tierra. En este caso se da un proceso de encuentro y de fusión de historias que en la literatura se muestran por separado en cada relato, pero el cine, a través de su proceso narrativo y de adaptación, va a mostrar las historias fusionadas y mezcladas. En el caso de la película Raíces, 1953, de Benito Alarraqui, a partir de los cuentos ubicados en el libro El Diosero de Francisco Rojas González, se diferencia de la película de Mario Soffici porque de alguna manera no va a mezclar los personajes y las historias, o por lo menos no la mayoría de ellos, sino que va a presentar cada trama o cada cuento por separado en la narrativa cinematográfica. Es decir, cada cuento va a ser una especie de capítulo argumental que se va mostrando uno detrás de otro dentro del desarrollo de la película. El otro apartado, gran apartado de este capítulo 2, tiene que ver con otro proceso de adaptación mucho más profundo y complejo, como es el agregado cinematográfico y la reescritura. Aquí se dan dos casos: 1979, La viuda de Montiel, a partir de los cuentos de Gabriel García Márquez, y 1989, Guerreros y cautivas, a partir de un cuento de Jorge Luis Borges. En el caso de La viuda de Montiel, Miguel Itín parte de dos textos, dos cuentos de Gabriel García Márquez pertenecientes a la colección Los funerales de la Mamá Grande. Hablo de La viuda de Montiel y hablo de La prodigiosa tarde de Baltasar. En la película de Itín se mezclan los personajes de ambos cuentos, pero va más allá, porque de alguna manera se incluyen nuevos personajes, nuevas figuras, nuevos escenarios y situaciones que no aparecen en el texto literario original, o por lo menos son solamente sugeridas por el escritor. En el caso de la película Guerreros y cautivas, de Edgardo Kosaniski, a partir del cuento Historia del guerrero y de la cautiva de Jorge Luis Borges, ubicado en el libro de la ley, se da un proceso mucho más interesante y profundo, porque de alguna manera el cineasta va a tomar como punto de partida el texto literario, eso que quizás Jorge Luis Borges trabajó de manera muy sutil o sugirió en su texto a través de los temas de la civilización y la barbarie. El cineasta trata de configurar esta dinámica literaria en un escenario determinado de la historia argentina. Entonces el texto cinematográfico va a lograr esa consolidación y va a dejar de lado un poco la historia base, que es la trama literaria. El capítulo 3, el otro y las representaciones sociales, se basa en los postulados teóricos y filosóficos sobre la otredad, presentados por Riquet, Bakhtin, Dussel y Todorov, por mencionar algunos. Y a su vez también parte de las teorías de las representaciones sociales de Moscovici y Yodelet. Este capítulo, igual que el capítulo 2, se estructura a partir de dos grandes apartados que tienen que ver precisamente con la dinámica en el proceso de representación del otro. El primer apartado tiene que ver con las representaciones de los pueblos originarios en la relación literatura y cine. Es decir, aquí se va a analizar la voz del indígena en la cinematografía latinoamericana, específicamente a través de dos casos: 1953 y 1989. El primero de ellos sucede con la película Raíces, de Benito Alarraqui, que parte, como dijimos anteriormente, de los cuentos pertenecientes al libro El Diosero de Francisco Rojas.
Francisco Rojas fue un escritor indigenista que convivió con las comunidades indígenas y mostró su valor por ellas. De alguna manera, sus dotes de antropólogo y sus dominios de la etnografía le permitieron trasladar ese valor que le daba a las comunidades indígenas, la trasladó a sus textos. La película de Benito Alarraqui, Raíces, al partir de esa base literaria, busca entonces también la reivindicación de la figura del aborigen, de las comunidades indígenas en la sociedad mexicana de entonces, fundando en este caso también un cine indigenista. En el caso de Guerreros y Cautivas, 1989, de Edgardo Kosarinsky, sucede todo lo contrario. Acá el texto cinematográfico parte de la base literaria, que es el cuento de Borges. El cuento de Borges muestra entonces sutilmente esos postulados sobre la civilización y la barbarie y los elementos culturales que pueden definirla. De alguna manera, Kosarinsky, marcando o dejando su huella, su sello, incluso su ideología, ubica la trama en un momento histórico de la sociedad argentina y deja de lado la consideración de los grupos aborígenes como parte importante de un discurso nacional. El llamado mito de la nación blanca considera a los indígenas unos salvajes, enemigos de la civilización y portadores de la muerte y de la destrucción. Por lo tanto, en este caso no se reivindica la voz del aborigen, sino que se le encubre. El otro apartado, sobre las representaciones del otro en la cinematización del cuento, se desarrolla específicamente en dos momentos del cine latinoamericano, 1939 y 1979. El primero de ellos tiene que ver, en general tiene que ver con el otro como un oprimido. Este otro como oprimido se da primero en la película Prisioneros de la Tierra de Mario Soffici, a partir de los cuentos de Horacio Quiroga. Ese carácter de denuncia social, de crítica social que Quiroga desarrolla de manera exquisita y feroz en sus cuentos sobre las injusticias a las que eran expuestos los mensúes en el Alto Paraná, ese trabajador rural que era de alguna manera oprimido por sus patrones, se trasladan de la misma manera a la película de Mario Soffici, que en el cine argentino funda también una línea crítica de cine realista y social que va a repercutir en el cine posterior. En el caso de la película La viuda de Montiel, de Miguel Itín, la mujer va a ser ese sujeto ese sujeto oprimido por el orden patriarcal y por lo masculino, tanto en el escenario social, es decir, en lo público, como en la intimidad, en lo privado. Pues de alguna manera la viuda va a ser doblegada por el marido hasta tal punto de llegar a su extinción. El análisis realizado y el abordaje, tanto en el capítulo 2 como 3, permiten entonces estructurar en este capítulo 4 los acercamientos y las reflexiones teóricas de este proceso de investigación, de esta tesis doctoral, que de alguna manera se proyectan como grandes aportes a los estudios culturales y específicamente al doctorado en cultura latinoamericana y caribeña. En este capítulo vamos a revisar esa caracterización del otro y las aporías de la identidad latino-caribeña a través de las propuestas de tendencias en la relación literatura y cine y de las llamadas cinematografías de la otredad. Los aportes entonces de esta investigación se presentan a través de dos grandes apartados. El primero de ellos corresponde a las tendencias en la cinematización del cuento. El recorrido histórico literario y fílmico realizado en el capítulo 1 y el abordaje del proceso de cinematización en las 4 películas abordadas en el corpus de estudio permiten entonces proponer un conjunto de modelos de adaptación fílmica, específicamente de adaptación de cuentos literarios latinoamericanos.
Por ello se dan entonces dos modelos de adaptación. El primero de ellos sería un modelo de ampliación en la que se van a fusionar personajes y tramas y en la que la obra del escritor, de la obra utilizada como base, va a ser relevante. En este primer modelo, entonces se van a encontrar personajes, se van a fusionar tramas y va a haber la huella del escritor, del creador de la obra literaria va a ser relevante. Es decir, que a pesar de que se logre ese proceso de cinematización y de búsqueda de equivalentes cinematográficos de esos elementos literarios, la obra, el espíritu de la obra literaria, del mundo del escritor, va a seguir vigente en el texto cinematográfico. En este modelo de ampliación podemos ubicar a las películas Prisioneros de la Tierra, a la película La Viuda de Montiel y también la película Raíces de Benito Larraín. El segundo modelo es un modelo de reescritura mucho más transgresor, mucho más complejo, porque en este caso se va a partir precisamente de agregados, de inclusión de personajes y de contextos, pero va a haber un contenido profundo de reescritura del texto literario. Acá el texto literario va a ser considerado pretexto, es decir, punto de partida para lograr la consolidación del discurso cinematográfico. Pasa con la película Guerreros y Cautivas, como decía anteriormente, en la que Edgardo Posarinsky parte de ese texto de Jorge Luis Borges, pero va a marcar su inventiva, su sello, su visión personal sobre las cosas y sobre todo su ideología. Entonces la obra literaria solo va a ser utilizada como punto de partida para entonces que se concrete el discurso cinematográfico. El otro apartado que caracteriza a esto que compone este capítulo 4 tiene que ver con las aporías de la identidad caribeña, latino-caribeña, a partir de entonces las cinematografías de la otra edad. Esto emerge de la pregunta, ¿quién es el otro a través del cine y de la literatura? Que son los dos discursos abordados en este proceso de investigación. Y esta pregunta nos lleva a su vez a revisar ciertas ideas de Dussel en su libro 1492, El encubrimiento del otro, cuando nos habla de la otredad encubierta. Entonces nos preguntamos, ¿esta otredad encubierta va a ser consolidada o superada en los discursos literarios y cinematográficos abordados en esta investigación? Esto nos lleva al mismo tiempo a revisar lo relacionado con la totalidad dominadora de la que habla Dussel en su libro y que caracterizó el destino cultural latinoamericano desde los procesos de conquista. Esta totalidad dominadora está en las 4 películas abordadas en el corpus. La sociedad que oprimía al mensú en su entorno laboral, el orden patriarcal y lo masculino que dominaba a la viuda, a la mujer, al sujeto femenino en La Viuda de Montiel, la sociedad que mira de reojo al aborigen en Raíces, y el discurso nacionalista que deja de lado la voz de las comunidades indígenas en Guerreros y Cautivas. Todas estas ideas llevan entonces a concretar y a hablar de cinematografías de la otredad. Esta cinematografía de la otredad se divide a su vez entonces en la cinematografía del otro encubierto y la cinematografía del otro redimido. Dentro de la cinematografía del otro encubierto ubicamos a todas estas películas que de alguna manera pensaron en el otro, pero no llegaron a consolidarse esos proyectos de representación de la otredad, pues se vieron dominados por elementos sociales, políticos o por discursos oficiales. En este espacio de cinematografía del otro encubierto podemos ubicar a las películas Prisioneros de la Tierra, Guerreros y Cautivas y La Viuda de Montiel. La cinematografía del otro redimido
expone entonces cómo estos discursos piensan en el otro, buscan la reivindicación de ciertas voces y logran concretarlos en un escenario cultural y en un momento histórico determinado. Sucede con la película Raíces de Benito Alarraqui, que valiéndose de esa literatura indigenista de Francisco Rojas, reivindica la voz del indígena en la sociedad mexicana a través de la consolidación de sus valores. Todo esto de alguna manera, como lo dije al inicio, tiene que ver con el gran aporte a los estudios culturales, sobre todo a los estudios del doctorado en cultura latinoamericana y caribeña, sobre todo a partir de la identidad latino-caribeña que de alguna manera se configura en la otredad, en el sujeto social a través de los discursos artísticos. En este caso, como lo pudimos ver en la investigación, a través de dos grandes discursos, como la literatura y el cine, que valiéndose del cuento, lograron entonces mostrar las representaciones de la otredad. También todas estas películas, a pesar de quedarse de alguna manera algunas truncadas en las intenciones de mostrar el otro y otras que lograron consolidar, han quedado en el imaginario cinematográfico al tratar de pensar en el otro, pero como sujeto, como carne, como rostro, como lo señalaba Dulce. Muchas gracias.